ratico, espérate. La Cámara de Comercio, trabajando de la mano de un grupo de aliados públicos y privados y 16 entidades vinculadas, acompaña y lidera grandes proyectos y servicios para los empresarios, que impulsan la competitividad, el crecimiento, el acceso a nuevos mercados y el mejoramiento de las condiciones para los negocios de la región. Por eso, ha trabajado decididamente en proyectos como el seguimiento al desarrollo de las vías de cuarta generación en Antioquia, el mejoramiento de las condiciones del centro de Medellín para el beneficio de sus comerciantes y compradores, el incremento de las exportaciones de productos y servicios de empresas antioqueñas, el fortalecimiento de las actividades de las regiones, impulsando el trabajo colaborativo y su especialización, concentrándose en hacer lo que mejor saben hacer, y el acompañamiento de la gestión pública para cuidar el patrimonio de la ciudad. Pero además de estos proyectos que mejoran la infraestructura y la competitividad del departamento y el país, la Cámara trabaja fuertemente para ayudar a formalizar a los negocios y acompañarlos en su fortalecimiento. Conoce más sobre estas y otras acciones de liderazgo regional en www.cámaramedellin.com. Juntos nos recuperamos. Bueno, hola, muy buenos días para todos. Soy Olga Rocío Buitrago, jefe de Desarrollo Empresarial, y en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agradecemos su interés y acogida a la invitación para conectarse a esta conferencia virtual Cómo liderar el cambio en tiempos complejos. Queremos contarles que en la Cámara hemos desarrollado estos servicios que son de interés para ustedes. Vitrina Empresarial, que es una plataforma de comercio electrónico que desarrollamos para permitirte tener tu propia tienda en Internet, donde podrás exhibir y vender tus productos y servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Conexión Financiera te permite identificar líneas de crédito más adecuadas entre ofertas de entidades aliadas y como resultado, además de las soluciones que mejor se ajustan a tus necesidades, recibirás el nombre y número de contacto de los asesores en cada línea de crédito para que pidas tu cita y ahorres tiempo. Y Diagnóstico Conexión 3E, que te permite conectarte con la oferta de proyectos, programas y servicios de la región para potenciar y fortalecer tu negocio. Te invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellin.com.co y en las demás redes sociales de la Cámara. Ahora sí, para efecto de esta conferencia se tendrá habilitada en la margen derecha de las pantallas la posibilidad de formular preguntas. Nosotros haremos una selección de las mismas teniendo en cuenta que sean sobre temas no agotados en la charla y que estén formuladas de manera general. Les pedimos que le den me gusta a las preguntas que se irán publicando y las más votadas serán las que responderá el expositor. Esta conferencia tendrá una duración de 2 horas y será grabada y colgada en nuestro sitio web www.cámaramedellin.com. Hoy tenemos como conferencista invitada a Tatiana Sánchez Tirado. Tatiana es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia social, cofundadora de la Fundación Mi Sangre. Cuenta además con 19 años de experiencia en gerencia social, sostenibilidad, transformación cultural y gestión del cambio en el sector público y privado, con cargos de coordinación y dirección en EDATEL, la Gobernación de Antioquia, la Corporación Canto Alegre y la Fundación EPM. Actualmente se desempeña como consultora y facilitadora de procesos de sostenibilidad, transformación y cambio cultural, formación y comunicaciones en Trébol Consultoría. Adicional a esto, tiene un reconocimiento de distinción de la revista Gerente como una de las 100 líderes de Colombia 2008 en la categoría Fundaciones. Le damos entonces paso a Tatiana Sánchez Tirado y esperamos que este espacio sea útil para ustedes. Tatiana, bienvenida y adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias a Cámara de Comercio por la invitación. Siempre es muy grato poder compartir con ustedes lo que uno ha venido reconociendo, adquiriendo, conociendo en estos años.
Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es de mucho interés para todos los líderes, el liderazgo del cambio en tiempos complejos. Para nadie es un secreto que estamos viviendo uno de los tiempos más difíciles en los tiempos recientes, valga la redundancia, y que para los líderes se convierte en todo un reto identificar las nuevas formas de trabajo que necesitan sus colaboradores, cómo generar nuevos modelos organizacionales que den respuesta a estas coyunturas que estamos viviendo hoy. Entonces les voy a compartir pantalla, espero que no sea un monólogo, que participemos bastante, vamos a tener, como en las sesiones pasadas, la posibilidad de hacer Mentimeter, Kahoot, quienes no lo conocen les vamos a ir dando las instrucciones para que puedan entrar sin ninguna dificultad. Compartirles una frase. Aquí están mis datos, quienes deseen contactarme en algún momento. Este es mi correo electrónico, tsanchez@trebolconsultoría.com, y mi celular 313-644-8429, si después quieren conversar o tienen alguna inquietud. No, me encanta esta frase y para los líderes de hoy creo que hace mucho sentido. Del Principito, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y acá es una invitación a todos ustedes como líderes a agudizar esos sentidos, ese instinto y esa intuición que nos hace maestros del liderazgo para sentir bien qué es lo que están necesitando nuestros colaboradores, qué es lo que está necesitando esa persona que tenemos al frente, que todos son diferentes y que muy seguramente va a haber cosas que hay detrás de ellos que no son evidentes a los ojos. Entonces, hoy más que nunca, agudizar nuestros sentidos y ser como muy olfativos, tener muchas antenas abiertas. Vamos, antes de arrancar, a hacer un Kahoot sobre qué tan preparados estamos como líderes para enfrentar el cambio en estos tiempos complejos. Quienes nunca han entrado pueden hacerlo desde su computador, aun cuando les recomiendo mejor entrar desde el celular. Si ya tienen la app, simplemente abren la app y ponen el pin que aparece en pantalla. Quienes no tengan la app pueden entrar desde su celular a www.kahoot.it o desde su computador, si así lo prefieren, aunque se les puede dificultar porque están viendo las dos cosas. Entonces, cuando pongan el PIN, les va a pedir su nombre, la empresa a la que pertenecen si desean ponerlo, o su nickname, y las claves del juego son las siguientes para que estemos muy atentos. Las preguntas van a aparecer proyectadas en mi pantalla y ustedes deben seleccionar en su celular el icono de la respuesta correcta en el menor tiempo posible. Les va a aparecer un contador de tiempo y el sistema le va a dar el mayor puntaje a la persona que responda correcto en el menor tiempo posible. Entonces, los invito a entrar a www.kahoot.it y a poner el PIN 5863462. No se preocupen, yo ya voy para allá e igual allá les aparece el PIN, o también en el chat de Teams lo tenemos. Vamos entonces a ingresar a nuestro Kahoot. Aquí está, entonces, nuevamente, quienes están entrando a www.kahoot.it y el código que tenemos acá, 5863462. Vamos a dar espera que vayan entrando más participantes antes de arrancar. A ver, yo me fijo cuántas personas tenemos en este momento conectadas. ¿Cuántos estamos conectados en este momento, Dina, Olga? Tatiana, tenemos 61 asistentes. Ah, perfecto. Entonces por acá solo me aparecen 12. Vamos a dar espera a que se vayan conectando más. Nuevamente, para quienes están entrando, estamos ingresando a www.kahoot.it, como está escrito en la parte superior de la pantalla, y les van a pedir un PIN, que también es este número grande que aparece en la parte superior de la pantalla, 5863462. Cuando veamos que hay un buen número de participantes, iniciamos. Anímense que el juego es entretenido. Aprendemos y nos divertimos.
Bueno, vamos a arrancar con estos 20, si después se nos unen más, maravilloso. Liderar el cambio en tiempos complejos. 3, 2, 1, vamos con la primera pregunta, que va a ser un quiz y tiene doble puntaje. Seleccione la definición más acertada de resiliencia, tan necesaria en estos momentos. Rojo, capacidad de adaptarse al cambio. Azul, habilidad para resolver problemas. Amarillo, habilidad para superar obstáculos y salir fortalecido. Verde, capacidad de aprender de los problemas. Recuerden, es la definición más acertada. Podrían ser muchas de esas, pero ¿cuál es la más acertada? Y ustedes van a seleccionar el color que más corresponda como a esa definición. Bueno, ¿qué pasó? Solo alcanzaron a contestar 2 personas. Amarillo era la definición más acertada, habilidad de superar obstáculos y salir fortalecido. La resiliencia tiene como esa característica, superamos el obstáculo, aprendemos y salimos fortalecidos. Entonces va más allá de adaptarse al cambio, va más allá de resolver el problema y va más allá de aprender del problema. Tiene una característica que la hace distintiva y es que aprendemos, nos adaptamos, resolvemos el problema, pero salimos fortalecidos, es decir, superamos el obstáculo con todo lo anterior y salimos fortalecidos. Esa es como una característica importante de la resiliencia tan importante en estos momentos. Elizabeth va punteando, vamos que todavía faltan 4 preguntas. Esta también tiene doble puntaje. Los líderes abiertos al cambio fracasan rápido. ¿Verdadero o falso? Verdadero azul, falso rojo. Ánimo, quedan 14, 12 segundos. Que los 20 participantes alcancen. Van 6 respuestas, anímense los otros a contestar. Verdadero, exacto. Los líderes abiertos al cambio no le temen al fracaso, no le temen al error. De hecho, ahora hay una corriente muy importante que trabaja el tema de organizaciones sin miedo, donde el error se asume como un aprendizaje y una posibilidad de innovar y de ir más allá. Entonces, prefieren fracasar rápido a seguir un plan estricto y rígido que después posiblemente tampoco dé resultado. Ana Calle punteando, Joan Monsalve, muy bien, faltan 3 preguntas, anímense los que no han participado, por favor. ¿Verdadero o falso? Las organizaciones no cambian, quienes cambian son los individuos. ¿Verdadero azul, falso rojo? ¿Ustedes qué opinan? Las organizaciones no cambian, quienes cambian son los individuos. Faltan 9 segundos, 8 respuestas, 9, 10. Muy bien, verdadero. Lo dice Richard Barron en varios de sus libros e intervenciones, que es el creador del modelo de transformación cultural basado en valores que se basa en 7 niveles de conciencia, y él asegura que realmente quienes cambian son los individuos y el cambio empieza esencialmente por un cambio de valores y comportamientos de los líderes. Es decir, si no cambia el líder, difícilmente su equipo va a cambiar y las organizaciones van a cambiar. Entonces, el cambio que sucede en una organización es resultado del cambio de líderes e individuos. La organización solita no cambia, la organización son las personas. Muy bien, Ana sigue punteando, como que este marcador no se ha movido. Ánimo, que todavía nos quedan 2 preguntas. ¿Verdadero o falso? Las personas siempre se resisten al cambio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso es verdad, azul, o es falso, rojo? Ánimo, quedan 6 segundos. Anímense a participar, los que no están participando. Falso. Las personas no siempre se resisten al cambio. Las personas se resisten a cambios que no entienden, a cambios que no les hace sentido, a cambios que perciben como no buenos, a cambios donde el esfuerzo es mucho más grande de lo que van a ganar, a cambios donde tienen que perder lo que más valoran, a cambios que no entienden y que no le encuentran un propósito. Entonces, sí, el tema de la resistencia al cambio es real. A los seres humanos nos cuesta cambiar, pero no siempre nos resistimos a los cambios. Por lo general nos resistimos a cambios
que no le encontramos sentido. Entonces, es un paradigma que es importante como comenzar a romper. No siempre nos resistimos a los cambios. Hay cambios supremamente positivos que nos generan alegría, que nos generan un cambio a una mejor casa. Nosotros no nos vamos a resistir a un cambio a una mejor casa. O si vamos a tenemos la posibilidad de irnos al super paseo soñado y eso implica un cambio en un montón de logística de nuestra vida, tampoco nos vamos a resistir. Entonces es como mirarlo desde otra óptica. Muy bien, vamos a la última pregunta. ¿Verdadero o falso? Doble puntaje. Los líderes abiertos al cambio premian los mejores errores. Verdadero azul, falso rojo. Creo que ahí ya les dimos una pista al principio, entonces esta va a ser una pregunta muy fácil de resolver. Verdadero. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en organizaciones con nuevos modelos organizativos, valga la redundancia, y que están implementando modelos de autogestión basados en la confianza, en la participación, que los errores se ven como una oportunidad de aprendizaje, de innovación y de ir más allá? Entonces, inclusive en algunas organizaciones se premia el mejor error. ¿Cuál es el mejor error? De aquel que se aprende más y se saca más provecho, por ejemplo, en términos de innovación. Vamos a ver entonces el puntaje total. Ganador HG, segundo lugar para John Monsalve y Cristel en tercer lugar. Felicitaciones, muchas gracias a quienes participaron y vamos a iniciar entonces con nuestra charla. ¿Qué propósito les traemos para este espacio? Que es un espacio corto, pero vamos a tratar de que sea lo más provechoso posible. Compartir algunos conceptos, algunas ideas prácticas para liderar el cambio en estos tiempos que, como les decía al inicio, creo que los líderes en estos tiempos recientes, este puede ser el reto más grande que están teniendo con sus equipos de trabajo y que les esté generando más dificultades. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Vamos a regresar a la oficina? ¿No vamos a regresar? ¿Vamos a regresar en un modelo híbrido? ¿Nos vamos a quedar trabajando desde casa? Ahora hay un nuevo concepto que se llama el omnitrabajo, que es poder trabajar desde cualquier lugar, donde se trabaja desde la oficina X días, desde la casa otros días, o desde un café o desde un coworking, y a eso le están llamando omnitrabajo. Entonces, pues nunca un líder se había visto tan retado a estar tan actualizado, a saber realmente qué hacer. En muchas organizaciones la luna de miel con el teletrabajo ya pasó, con el trabajo en casa ya pasó, muchas personas se están sintiendo realmente agotadas. Vimos al principio de la pandemia cómo los niveles de productividad de las personas aumentaban en muchas de las mediciones que nos compartían trabajando en casa. Y en parte creo yo que era la adrenalina que teníamos en ese momento frente a una situación totalmente desconocida, y la adrenalina que genera el miedo a perder el trabajo, el miedo a enfermarme, el miedo a lo desconocido genera adrenalina y puede aumentar los niveles de productividad. Pero ahora hemos visto, después de un tiempo ya muy largo, que hay personas agotadas y quemadas trabajando en la casa, que no tienen las condiciones adecuadas ni de espacio, que tienen muchas distracciones, que no saben establecer los límites entre su vida personal y su vida laboral, que trabajan más horas, pero no necesariamente son horas más productivas. Entonces vemos también que una gran preocupación de ustedes como líderes está siendo cómo medimos la productividad de las personas, cómo medimos la productividad sin perder el tema de la armonía también, y de que las personas tengan calidad de vida, que no se convierta en una productividad únicamente en resultados y en utilidades, sino también en pensar en el ser humano. ¿Cómo medimos el desempeño? ¿Cómo sabemos que el desempeño está siendo mejor o peor? Esas son muchas de las preguntas que yo sé que ustedes están haciendo. Algunos referentes que yo les comparto, referentes de autores que creo que tienen unas visiones modernas de lo que debería ser el liderazgo. Especialmente me gusta mucho la visión de Frederick Laloux con reinventar las organizaciones. Creo que para el momento que estamos viviendo hace mucho sentido. Él propone 3 elementos: trabajar con propósito, trabajar resaltando la plenitud del ser humano y trabajar desde la autogestión. Creo que ese concepto de autogestión
todavía no lo entendemos muy bien. Los invito a leer a Frédéric Laloux y a su propuesta de autogestión, que no es algo irreal, ni algo que no está pasando, ni algo soñador, ni algo utópico. Él hizo una investigación en varias organizaciones en Estados Unidos y en Europa y se encontró que son organizaciones con resultados extraordinarios, que le dan toda la confianza a sus equipos de trabajo. Sus equipos de trabajo se autoorganizan, toman decisiones, no es el líder el único que toma decisiones, tienen un manejo del conflicto explícito y claro, es decir, tienen una propuesta muy interesante que les recomiendo y que me parece muy pertinente para estos tiempos complejos. Estamos, aparte de la pandemia, muchos de ustedes han oído mencionar este concepto, me gusta traerlo a colación porque lo van a ver en muchas partes y creo que ustedes como líderes lo deberían tener claro, que es el concepto VUCA, que quiere decir que estamos en un entorno de alta volatilidad, de mucha incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Entonces tenemos dos ejes. El nivel de conocimiento que tenemos los líderes sobre la situación es el eje horizontal y el nivel de predictibilidad, es decir, hasta qué punto podemos predecir los resultados de las acciones de nosotros y de nuestros equipos y de la organización, en el eje vertical. Entonces, entre menos conocemos y menos podemos predecir el resultado de nuestras acciones, estamos en un ámbito de mucha ambigüedad, donde hay falta de claridad de información sobre lo que pasa. Realmente hay un estado de confusión. Mientras más sabemos de la situación, pero poco podemos predecir el resultado de las acciones, estamos en un entorno de incertidumbre, donde hay falta de predictibilidad, hay alto conocimiento, pero el presente es muy poco claro. Muy bueno que vamos pensando en dónde nos estamos ubicando nosotros en este momento. Ningún estado es mejor o peor. Mientras más podamos predecir el resultado de nuestras acciones, pero tengamos poco conocimiento sobre lo que está pasando, entramos en un estado de complejidad. Hay múltiples factores claves de decisión, se rompe la causa-efecto, que creo que muchos posiblemente estemos ahí, porque pues hasta cierto punto ya podemos predecir ciertas cosas, al comienzo de la pandemia mucho menos, en fin. Y volatilidad, que es como un estado ya normal de permanente cambio del ser humano y de las organizaciones, donde tenemos un buen conocimiento de la situación y podemos predecir el resultado de nuestras acciones. Hay un cambio permanente, hay inestabilidad y hay una velocidad de fuerzas sociales, económicas, ambientales a todo nivel. Esta frase me gusta, de un escritor americano, que dice: la señal de una inteligencia de primer orden, es decir, de una muy buena inteligencia, es la capacidad de tener dos ideas opuestas presentes en el espíritu al mismo tiempo y, a pesar de ello, no dejar de funcionar. Es decir, tener como muchas fuerzas encontradas, ideas opuestas, y a pesar de ellos, que seamos capaces de funcionar con la resiliencia y otras herramientas. Tenemos un reto muy grande frente a esta pandemia. Esta es una de las propuestas que se propone en términos de desarrollo, que es la economía donut, donde propone establecer prioridades desde la economía para reducir las desigualdades sociales y para garantizar la sostenibilidad medioambiental. Muchas corrientes aseguran que esto que nos está pasando es producto de las decisiones que como humanidad hemos tenido, y es de alguna manera el mundo diciendo: venga, no podemos seguir así, que es un llamado como a generar nuevos estados de conciencia que nos hagan como líderes y como seres humanos empezar a tomar diferentes decisiones. Acá vemos, por ejemplo, cómo el tema social es clave, cómo debemos empezar a buscar un espacio seguro y justo para la humanidad y una economía que sea más regenerativa, más redistributiva, que cuide el medio ambiente, que quite las diferencias o disminuya las diferencias y disminuya también los excesos en el consumo principalmente. Efectos del COVID-19 que estamos teniendo en la humanidad y en nosotros como líderes. Muchos dicen, y esperemos que así sea, y yo tengo la fe de que sea así, hay mayor conciencia frente al cuidado de uno mismo, del otro y del planeta. Hay mayor solidaridad. Hay un estudio que se hizo al comienzo de la pandemia de Mind the Gap, donde entrevistaron a 1.480 personas y dicen que somos más solidarios, 78% de un futuro más consciente y solidario. Nuevas dinámicas de trabajo, trabajo remoto, trabajo en casa, teletrabajo, omnitrabajo, que es ese nuevo concepto que los invito a investigar. Hay una reducción de la brecha digital y tecnológica.
ahí, entre comillas, en estos días escuchaba una entrevista que le hicieron a Alejandro Gaviria, que es el rector de la Universidad de los Andes, donde decía que la pandemia puede generar mayores desigualdades, concretamente en el ámbito de la educación, por la dificultad, porque acá no tenemos acceso, todo el mundo no tiene acceso a Internet, la dificultad de muchos poder estudiar a través de Internet y demás. Entonces, esto de la brecha digital, puede que sí, puede que no, hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Un cambio en los hábitos de consumo, el 48% reducirá su consumo y cree que no necesitará tantas cosas. No sé si ustedes, los que trabajan, muchos de ustedes que trabajan en casa se habrán dado cuenta que pues uno, la ropa que utiliza es básicamente la misma, porque cuando no salimos a interactuar con otros, pues la indumentaria se vuelve mucho más sencilla, entonces, bueno, salimos menos a restaurantes, la salida a rumbear o a discotecas más bien poco, entonces, en general, pues esos hábitos de consumo sí se han reducido. Hay un cambio en los hábitos de ahorro, sobre todo al inicio de la pandemia había mucho temor con gastar, porque también nos imaginábamos cosas que pudieran pasar. Ahora, todavía sigue habiendo ese temor porque lo que nos dicen es muy probable que este tipo de enfermedades se repitan en el tiempo. Mayor cuidado de los recursos naturales, mayor necesidad de equilibrar la vida personal y laboral y nuevas formas de ser y hacer que requieren un nuevo estilo de liderazgo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque es que nosotros como líderes debemos tener una mirada sistémica, holística e integral de lo que está pasando en nuestro entorno. Y precisamente estamos hablando de tiempos complejos. ¿Cuáles son esos tiempos complejos? Todo lo que nos está trayendo el COVID, el mundo VUCA y, por ejemplo, la revolución 4.0. Para ninguno es un secreto, estamos en plena, digamos, transformación digital en las organizaciones, en la ciudad, en los procesos, donde la informatización y transformación digital de la producción se hace evidente en muchas de las industrias, en las cadenas de valor de las organizaciones. Digamos que ya estamos enfrentados a unos retos importantes como por ejemplo todas las tecnologías emergentes que están llegando, que tienen la capacidad de transformar el mundo, afectan la creación de valor de bienes y servicios existentes, nuevos competidores con modelos de negocio disruptivos, con un crecimiento exponencial, como le dice el director de Singularity University, que les recomiendo mucho ese libro de organizaciones exponenciales. Son organizaciones que tienen la capacidad de crecer 10, 12 veces más rápido que otras a partir de esos modelos disruptivos que tienen y que los generan no los grandes emporios y las grandes empresas, sino muchas veces pequeños startups que se crean en una cafetería tomando un café en dos pelados conversando. Hay nuevos clientes con mayor poder de decisión, más exigentes y con más opciones y más informados. Todo eso hace que los retos de nosotros como líderes sean mayores. Ahora, quiero preguntarles si que entremos todos a Mentimeter. Para entrar a Mentimeter lo podemos hacer también desde nuestros celulares. Quienes quieran pueden copiar este código QR y luego de copiar el código QR, copiar el código 2571941 o entrar a aunque creo que con el código QR no les pide el otro código, pero no lo recuerdo en este instante, o entrar a www.menti.com y poner el código. La pregunta ¿cuál es? ¿Cuál es el cambio más importante que debes gestionar en este momento como líder? Y los invito a participar. Estas charlas son unos espacios maravillosos, pero que muchas veces no aprovechamos con la participación y se van volviendo un monólogo. Así que, por favor, a participar. Yo voy a ir ingresando unos minuticos para quienes quieren copiar el código QR antes de ingresar al Menti, para que lo hagan. Recuerden que para copiar el código QR lo hacen con la cámara de su celular. Él les lee el código, la cámara les lee el código inmediatamente y los lleva al enlace. Bueno, quienes no han alcanzado podemos entrar por www.menti.com y arrancamos entonces con esta pregunta. Me cuentan por favor si les aparece. A ver, voting close. ¿Están pudiendo entrar? ¿Me hacen una seña por favor si están pudiendo entrar?
Quienes no han entrado, recuerden que entran www.menti.com y, bueno, ya están pudiendo entrar, maravilloso. Y el código es 2571941. Quienes no han podido entrar aún, recuerden que entran a www.menti.com y ponen el código que aparece acá en la parte superior de la pantalla. Sí, señora. Ya por acá Valentina nos dice que sí se puede ingresar. Muy bien, vamos a ir leyendo algunas de los retos que están teniendo los líderes. Compartir genera fortaleza y esperanza, entonces vamos a mirar qué es lo que predomina. Cambio en la forma de pensar en las personas, la parte del ser, cambio en la forma de trabajar y organizar los proyectos internos y la adopción de metodologías ágiles. Ese tema de la adopción de metodologías ágiles ha dado tanto de largo como de ancho. De hecho, organizaciones que ya tenían incorporado o muy incorporado el tema de las metodologías ágiles están diciendo no sabemos cómo hacer las ceremonias propias de un Scrum, por ejemplo, como el daily, la retro, de una manera virtual, no nos está dando tanta efectividad, se están como haciendo muchas preguntas en ese tema. En estos días hablaba con un experto sobre el tema y decía que perfectamente las ceremonias y la metodología ágil se puede aplicar a la virtualidad, que posiblemente sean otras dificultades las que esté teniendo la organización para incorporarlo en este momento. La motivación y el trabajo en equipo, mire que volvemos mucho a la parte de las personas, el ser está como repitiendo, el sentido de pertenencia en la distancia, el cambio de actitud frente a las situaciones, ser más positivos, nuevamente el ser, atracción al cambio, adaptación, responsabilidad con respecto a los nuevos esquemas de trabajo. Estamos muy sintonizados. El cambio tecnológico y la modernización de los negocios tradicionales, todo lo que nos implica como la transformación digital que se aceleró con la pandemia, la adaptabilidad, la resiliencia y el poder de lo simple y el ejemplo, clave. Empatía hacia cada integrante del equipo de trabajo, nuevamente el ser, la actitud y forma de pensar de los colaboradores, la transformación de un nuevo modelo de asesoría en ventas a nuestros clientes de forma remota, todo un reto de la transformación digital, a aprender a manejar el equilibrio entre la presión laboral y la presión familiar en el hogar a causa del teletrabajo de nuestros colaboradores, total. Creo que nos pasa a muchos, ese ha sido uno de mis grandes retos ahorita con la virtualidad, la conectividad y la comunicación, la mentalidad de los accionistas, es una empresa familiar con socios muy mayores de edad, este está siendo una dificultad para muchas empresas, o pequeñas o grandes empresas cuyos socios son familiares y de edad mayor, porque pues si a nosotros nos está costando entender este cambio, ahora a las personas, a muchas personas más adultas les cuesta todavía más. Entonces se vuelve un tema complejo, con la complejidad que tiene una familia empresa. La dispersión de nuestros equipos de trabajo, desarrollar competencias tecnológicas, la unidad de todos los colaboradores, escuchar y ver más desde el corazón. Bueno, me encanta lo que estoy viendo y veo que estamos pues como muy, la salud mental, hay estudios, la salud mental vuelve y se repite, hay estudios que dicen que los temas de depresión, de crisis de ansiedad, de crisis de pánico, sobre todo que no sé si ustedes saben, pero el COVID también, uno de los efectos del COVID es la depresión y las crisis de pánico. Entonces, bueno, eso también se está viendo. El cambio más importante es adaptarnos a las personalidades y comportamientos de nuestros colaboradores, con las personas mayores que no son o eran tan amigas del tema tecnológico, un reto muy grande.
Lo ve uno con la familia. Yo cuando hago reuniones familiares con mi mamá es un rollo para que pueda entrar. Mi mamá tiene 70 años, ella quiere ser partícipe, pero no sabe cómo entrar a Meet, se enreda, no sabe cómo ponerle el volumen. Entonces, mitad de la reunión nos pasamos explicándole. A todos nos está pasando. Gracias a quienes participaron. Como les digo, es importante compartir y ver que nos damos fortaleza y esperanza. Retos que vemos nosotros, algunos de los retos que está teniendo el líder de hoy: liderar en tiempos VUCA, con todo lo que ustedes dicen que genera eso en términos mentales, emocionales, físicos, porque también estamos viendo un deterioro físico cuando las personas no logran separar muy bien entre lo laboral y lo personal, o pasan muchas más horas sentadas en una silla que no es la adecuada, empieza a doler la espalda, empiezan a doler los ojos porque son demasiadas horas frente a la pantalla, o empieza a doler la cabeza, o todo lo que generan las situaciones de estrés también en el cuerpo. Liderar para la cuarta revolución industrial, con todas las implicaciones que eso tiene en términos de mercados, de clientes, de tecnología, con los socios, no es algo sencillo. El cambio tecnológico que estamos teniendo es importante. Escuchar los llamados de la humanidad con sensibilidad social, ambiental y económica. Yo creo que esto no lo podemos perder de vista. Muchas veces el líder se enfoca como en los asuntos de negocio y en cómo hacer que su gente esté bien para que sea también más productiva, pero yo creo que acá hay también un llamado importante a nivel social, a nivel ambiental y a nivel económico, y que los líderes integrales, los líderes ágiles y sostenibles debemos escuchar. Propiciar transformaciones profundas en ustedes mismos, porque uno no puede dar de lo que no tiene. O sea, difícilmente ustedes podrán generar transformaciones en sus equipos de trabajo si ustedes mismos no se transforman, ¿cierto? Lo que yo les decía de Richard Barrett al principio, la transformación organizacional empieza esencialmente por un cambio de valores y comportamientos de los líderes. Entonces, transformaciones profundas en sus organizaciones que den respuesta a estos nuevos requerimientos. Fomentar una nueva forma de ser y de hacer que permita lograr resultados superiores en entornos complejos, que es el principio de la agilidad, y propiciar un cambio de modelos mentales que permite implementar nuevas formas de hacer las cosas. Aquí el cambio de mentalidad marca la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos nos comportamos conforme pensamos. Es decir, lo que sentimos, lo que hacemos, la manera como nos relacionamos, cómo nos comunicamos, depende profundamente de cómo pensamos. Entonces es clave que nosotros como líderes identifiquemos cuáles son esos pensamientos que están en mí, que me ayudan a evolucionar o que me paran, cuáles son esas creencias que me limitan o que me potencian, y cuáles son esas creencias en las personas de mi equipo de trabajo que los están limitando o los están potenciando, ¿cierto? Por ejemplo, para una persona más adulta, una creencia que puede tener frente a la tecnología es: ¿para qué enredarnos tanto y complicarnos tanto? La tecnología es muy difícil, antes vivíamos más sencillo. Entonces, si de antemano yo pienso eso, pues también acercarme a la tecnología va a ser más difícil. ¿Qué liderazgo requerimos en estos tiempos? Un líder ágil, un líder sostenible, que tenga la capacidad de lograr resultados superiores y que sean sostenibles en un mundo complejo, en un mundo VUCA. Pero ojo, no de cualquier manera, porque en la agilidad, un líder ágil y sostenible no pasa, digamos, el fin no justifica los medios. Los resultados no son más importantes que el proceso. Entonces, tiene 3 elementos claves el líder ágil y sostenible. Cuida al ser humano, sus relaciones y su entorno, clave, neurálgico en la agilidad. Responde al cambio con un espíritu innovador, con un espíritu de resiliencia, adaptativo, superando los obstáculos y siendo tolerante a la frustración. Crea valor permanente con todos y para todos. Estamos pasando de organizaciones que se centran mucho en el cliente es lo primero o el accionista es lo primero, a el cliente es lo primero, pero el proveedor es importante, pero el empleado es importante. Todas las personas o los grupos de interés con los que nos relacionamos a lo largo de la cadena de valor, incluyendo la comunidad y el medio ambiente, el aire, los recursos naturales, se vuelven indispensables para el logro de un propósito superior. Y vamos a ver cómo el tema de propósito se vuelve clave en estos tiempos. Y ustedes que manifestaban en esos retos que tienen hoy como líderes la preocupación de cómo enganchar y generar sentido de pertenencia en las personas en estos momentos. Una de lo que más hemos leído en todas partes es: engánchelos desde un propósito. Primero, tenga usted un propósito que sea arrasador y
y que desde el ejemplo genere como, que nota, me dan ganas de seguir a esta persona, me inspira, me motiva, me genera cosas muy chéveres y muy positivas. Ojalá seamos líderes que generemos eso. Y hemos visto que los líderes que generan eso, por lo general, están conectados con un propósito superior, con un propósito trascendente, con una motivación no solamente interna y externa, sino trascendental, ¿cierto? Y lo otro son líderes que motivan a sus equipos, pero también desde propósitos claros, cuando generan un proyecto o como equipos establecen un propósito que es ganador y que mueven a la gente más allá de la plata, más allá de ser productivos, más allá de los resultados, que es muy bueno tenerlos. ¿Qué beneficios trae trabajar en nosotros la agilidad y ser líderes ágiles y sostenibles? Muchos beneficios y en estos momentos nos volvemos líderes que somos ejemplo, que inspiramos y motivamos, propiciamos la atracción y la retención del talento en nuestras organizaciones, porque desarrollamos, porque generamos balance entre la vida y el trabajo. Elevamos los niveles de desempeño y de productividad, que es tan importante, porque tampoco se trata de que acá somos los mejores en lo humano y se nos olvidan los resultados. Eso no es un líder ágil sostenible. Construye relaciones de valor con todos los grupos de interés. Crea clientes fieles. Un cliente fiel es más allá de un cliente satisfecho. Un cliente fiel es aquel que quiere volver y quiere volver y quiere volver y me recomienda porque queda tan satisfecho que se fideliza, ¿cierto? Facilita el logro de resultados superiores y sostenibles y algo importante, contribuye al logro de los ODS. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Tenemos 17 ODS desde Naciones Unidas, la mayoría de los países adscritos a estos ODS. Colombia es muy activo con estos ODS y de hecho ha sacado desde su COMPES unas metas muy específicas para Colombia. Antioquia también ha hecho lo mismo. Que están haciendo muchos líderes en las organizaciones, viendo cómo desde su estrategia, desde sus objetivos organizacionales, contribuyen al logro de estos ODS. No, nuevamente, no porque sean muy filántropos y muy buenos, sino porque saben que si nosotros cuidamos el medio ambiente, contribuimos a la economía con una mirada sistémica y global y contribuimos a toda la generación de valor desde lo social, pues estamos ganando nosotros y estamos construyendo o contribuyendo a construir un entorno mucho más saludable y armonioso que finalmente es necesario para que la empresa sobreviva en un entorno tan complejo. Por ejemplo, podemos contribuir cuando somos líderes ágiles y sostenibles a la salud y el bienestar, a la igualdad de género, que es uno de los ODS, y uno muy importante, indiscutible, al que sí contribuimos es al trabajo decente y al crecimiento económico, por decirles algunos. Invitación a qué ODS estamos apalancando nosotros, cómo estamos contribuyendo nosotros como líderes al desarrollo sostenible de Medellín, de Antioquia, de Colombia, de Latinoamérica y del mundo. Bueno, quisiera saber en este momento si tienen preguntas, inquietudes antes de avanzar para que, pues como para que hagamos esto un poquito más conversadito y bueno, y no esperemos para las preguntas hasta el final. Tatiana, hasta el momento no tenemos preguntas. ¿Alguien se anima a enviarnos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación sobre lo que hemos conversado hasta el momento? Lo pueden ir haciendo a lo largo de la charla. Desde cámara, las personas que nos están ayudando nos pueden ir leyendo las preguntas para que generemos también una conversación chévere. Me haces una seña cuando lleguen preguntitas, ¿listo? Bueno, señora. Perfecto. Bueno, entonces, cuando me invitaron a dar la charla, pues hablando con las personas de cámara me decían, bueno, en la charla anterior que hicimos, hablamos un poco como de todo ese proceso de el ADN para liderar un cambio, muy desde un tema pues como muy metodológico que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Acá hablemos más de, bueno, tips muy prácticos de cómo hacerlo, cómo llevarlo ya a la práctica en este entorno complejo, con la incertidumbre que nos genera un año después de estar apenas bajando un pico de COVID y que no sabemos la economía realmente cómo se va a comportar pues frente a las dificultades que hemos tenido.
yo les decía ahorita, o sea, no, un porcentaje altísimo del éxito de un líder es que lidere desde el ejemplo, es decir, no hay nada que destruya más valor para un líder y que le quite mayor credibilidad que la incoherencia. Y uno cuando es líder tiene todos los ojos puestos sobre sí, es decir, las personas no se pierden ni media, y la incoherencia se huele, se huele. Entonces, cuidar mucho de eso, cuidar mucho que busquemos, no lo vamos a lograr a la perfección, pero cada día más coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, porque finalmente eso es lo que nos hace maestros del liderazgo. Me gusta esta imagen. ¿Qué pasa aquí? Pues nada, vemos un líder con un equipo atrás arrastrando su proyecto. Este es el proyecto, arrastrar la carreta. Y está cada uno tan concentrado en hacer lo que tiene que hacer pues que no se da cuenta que está arrastrando una carreta con unas ruedas cuadradas que difícilmente logran que la carreta avance, ¿cierto? Y que arriba tiene la solución, pero como cada uno está como tan embebido en su día a día y en lo que hay que hacer, ni se dan cuenta. Mientras que aquí vemos un líder donde es uno más, es un compañero más del equipo, con un nivel de comunicación horizontal, donde hay más autocracia, más tomas de decisiones desde la holocracia o decisiones por consejo, como lo dice la Lux, y se da cuenta que hay unas ruedas que le van a facilitar. En equipo se dan cuenta, y con la inteligencia colectiva de equipo, que hay unas ruedas que les van a facilitar el caminar. Y que inclusive hay un avión que también los puede llevar más rápido, o que inclusive hay un caballo que para ellos no tener que arrastrar la carreta. Entonces, ¿qué tanto a veces somos este líder que por hacer y hacer y hacer y hacer y hacer, y ahora en medio de la angustia de salir de la crisis, generar resultados, tanta presión que tenemos de los accionistas de la familia, de ser productivos, no nos detenemos a pensar cuáles pueden ser las mejores formas de hacerlo y de hacerlo con nuestro equipo, porque no hay tiempo ni para pensar, ¿cierto? Simplemente para decir hagamos, hagamos, hagamos y hagamos. Y qué tanto estamos generando este tipo de liderazgo desde la autogestión. Tatiana, sí. Qué pena, ya tenemos varias preguntitas. Vale, súper, me encanta, adelante. Bueno, por acá tenemos la primera. La señora Beatriz nos pregunta, ¿cómo involucrar mi gente en el mismo liderazgo? Ok, bueno, yo diría que, bueno, primero con lo que estamos diciendo desde el ejemplo, mucha conversación, mucho ejemplo y mucha conversación, porque uno como líder se vuelve como un papá en la organización. Mucha conversación, también formación, espacios de formación, espacios de desarrollo. Yo ahorita pues creo mucho más en los espacios de mentoría, de acompañamiento, que propiamente en los de formación, sin decir que no son importantes, pero gente que nos acompañe a caminar, que hayan mentores internos, que nos acompañen a ver cuáles son esas creencias que nos están limitando como líderes a avanzar desde otro lugar. Entonces yo diría que desde el ejemplo, desde el acompañamiento, desde conversaciones profundas, y también desde la mentoría, desde la formación, para construir un liderazgo que realmente sea diferente. Leamos, enterémonos de cuáles son esas nuevas corrientes del liderazgo, empecemos a ensayar, lo perfecto es enemigo de lo mejor, empecemos a mirar cómo podemos tomar decisiones de una forma diferente y hagámoslo a ver qué pasa, cómo podemos manejar el error de una forma diferente. Yo ahí les recomendé el libro de Frederick Laloux, obviamente es de organizaciones pues como muy evolucionadas, pero ahorita hay mucho de donde agarrarnos y no esperemos como a que tengamos que tener todo perfecto, enterémonos qué nos hace sentido, qué puede funcionar en nuestra organización y empecemos a aplicarlo en nosotros y ya miremos cómo desde los procesos, desde la misma estructura vamos generando también estructuras más planas, a veces la misma estructura y los procesos de la organización no dejan generar un liderazgo diferente. Somos una organización absolutamente jerárquica y rígida, con procesos súper rígidos, o nos permitimos cuestionarnos por qué estamos haciendo esto, esta norma, hay que hacer todo esto para cumplir la norma.
o somos procesos son procesos que nos hemos impuesto porque sí. Como empezar a preguntarnos mucho, hacernos la pregunta correcta y a identificar las necesidades de esos líderes y cómo podemos empezar a generar pequeños cambios desde lo simple. Tampoco nos pongamos ambiciones muy grandes. Perfecto. Muchas gracias. Por acá otra persona nos pregunta, ¿cómo hacer para cambiar el chip en las compañías cuando los más antiguos gerentes se niegan al cambio? Ay, eso es un reto muy grande. Eso es un reto muy grande, a veces se logra, a veces no. Muy parecido a lo que decía, pues, como la persona que me habló ahorita. Yo creo que, nuevamente, importante generar conversaciones, generar reflexiones, generar espacios de reflexión, de preguntas que muevan al otro también. Ahora, uno no cambia a nadie, y menos si la persona no se quiere cambiar, pues, o no quiere cambiar. Entonces, definitivamente hay personas que no quieren cambiar y ahí poco o nada podemos hacer. Pero sí creo que un líder interesado en generar cambios en organizaciones muy tradicionales puede generar charlas, discusiones sobre el tema, empezar a mostrar también desde su ejemplo y con pequeños resultados qué beneficios podría traer hacerlo de una manera diferente. ¿Qué ganancias puede traer también eso en términos concretos? Porque digamos que las personas más mayores y más tradicionales están muy enfocadas como en las utilidades y en la productividad, pues no todos, pero así también sean personas muy humanas. También es mostrarle otros beneficios de empezar a implementar un liderazgo diferente con casos concretos, con ejemplos, que hay muchos, por ejemplo, en ese libro que les digo de Freire y Laloux, hay muchos ejemplos de empresas exitosas que empiezan a hacer cositas de maneras diferentes y se vuelven empresas muy rentables con niveles de utilidad muy grandes. Entonces también es como empezar a mostrarles que ser un líder distinto no es ser un líder bobo o demasiado bueno, demasiado humano, que no genera utilidades, sino que antes, cuando generamos estas nuevas dinámicas, se aumenta la productividad, aumentan los niveles más profundos de creatividad de las personas porque se sienten más plenas y más desarrolladas y por ende los resultados aumentan. Pero de pronto mostrárselo con ejemplos concretos. A veces es importante hablarle a estas personas en su idioma, encontrar la manera de qué es lo que a ellos les hace sentido, no hablar en el nuestro y pararnos desde nuestro idioma, sino ellos hablan desde la rentabilidad. Bueno, ¿cómo este discurso lo volvemos para que ellos lo entiendan también desde la rentabilidad? Creo que conversar mucho es clave. Y tratar de entender también qué hay en ellos, cuáles son esos paradigmas que predominan en estas personas, cuáles son esos miedos que hay detrás que no les permiten cambiar y evolucionar hacia nuevos estilos, por ejemplo, de liderazgo, para poderles hablar en el idioma de ellos, porque yo solo puedo hablar en el idioma del otro cuando entiendo qué es lo que al otro le interesa, qué es lo que al otro le da miedo, qué es lo que al otro le preocupa. Ahí yo puedo hablar en el idioma de él y puedo generar de pronto cosas distintas, si él quiere. Si no, no hay nada que hacer. ¿Más preguntas? Ok, sí, tenemos varias preguntitas. Ya usted me dice si se las digo todas o una y seguimos. Sí, dime otra y seguimos para que Bueno, podamos avanzar y ya vamos dejando en lista de espera. Bueno, señora, ¿cómo podemos garantizar el equilibrio entre la vida laboral, familiar con el trabajo? A ver, yo creo que acá hay un tema de que es muy importante ser, nuevamente desde el ejemplo, ser líderes respetuosos. Cuando digo yo ser líderes respetuosos, es como respetar los espacios de familia también. Se ha visto con la pandemia que muchos líderes pierden la noción del tiempo y el espacio, y como estamos conectados, pretenden que la persona le conteste en cualquier momento, o sea, a cualquier hora de la noche, a la hora del almuerzo. Entonces, hombre, preocupémonos por entender cuál es la realidad del que tenemos al frente, cómo está viviendo él esa realidad en teletrabajando, por ejemplo. Qué retos está teniendo para trabajar con sus hijos en casa, qué distracciones, cuáles son los mejores horarios para esa persona, porque a veces nos cuesta como generar esa empatía que es ponernos en los zapatos del otro y atropellamos
atropellamos al otro como líder y somos nosotros mismos quienes le vamos deteriorando el balance al otro entre su vida personal y laboral, porque yo siento que si mi líder me está escribiendo a las 8 de la noche le tengo que contestar y si no le contesto se va a poner furioso. Entonces yo diría, primero, pensemos qué es lo que está necesitando el otro realmente, cuál es la realidad del otro, qué es lo que al otro le genera balance, qué le importa al otro. No porque digamos que me voy a volver la Madre Teresa de Calcuta, no, acá no se trata de eso, sino que cada uno tiene necesidades muy particulares que tendremos que conjugar y armonizar con las necesidades y los retos de la organización. Entonces yo diría, muy importante, mirar los horarios, respetar los horarios, definir, acordar con el equipo cómo queremos funcionar frente a esta situación, por dónde nos vamos a comunicar, ¿no? Para ciertas cosas nos vamos a comunicar por WhatsApp, vamos a establecer una sala virtual donde estamos disponibles de tal hora a tal hora, como si estuviéramos ahí para que sea más fácil encontrar al otro. Vamos a generar un viernes cada 15 días en la tarde, donde nos vamos a reunir a disfrutar y a conocernos y a generar otra dinámica que nos saque del día a día. Entonces vamos a hacer la tarde de videojuegos o vamos a hacer la tarde de culinaria, muchas empresas lo están haciendo, o vamos a hacer una tarde de talentos, otra cosa distinta. Generar espacios uno a uno con las personas de su equipo para escucharlos y también espacios grupales para escucharlos. Yo creo que hoy más que nunca se hace importante que ustedes sean unos líderes muy buenos comunicadores, sobre todo en escuchar, en hacer preguntas poderosas, en estar ahí para entender al otro, en comprender al otro desde la empatía. Creo que eso genera de por sí ya mucho balance entre la vida personal y familiar. Ahora hay organizaciones que están pensando más allá de eso, en listo, cómo les generamos procesos de bienestar para nuestros colaboradores, así sea de forma remota, en torno al ejercicio, al yoga, a la meditación, a prácticas, permitirles que accedan como a otro tipo de alimentos diferentes a trabajar y trabajar. Como lo dice Frederic Laloux, el tema de la plenitud, mirar qué ritos, qué rituales, qué ceremonias pueden establecer ustedes que generen cohesión, así sea desde la distancia. Para celebrar cumpleaños, cosas tan básicas que de pronto ahora frente a la pandemia se nos pierden porque hay que producir y qué miedo y vamos a perder la rentabilidad y el negocio está en crisis. Pero resulta que alimentar el alma de la gente también tiene un efecto supremamente positivo en su estado de ánimo, en su salud mental y emocional que los hace más productivos. Invertir un poquito en eso, hacerlo como planificado. Ya después se nos vuelve de una manera más natural. Voy a seguir porque si no, no nos da el tiempo y ahorita dejamos otro espacio para preguntas, si les parece. A ver, que acá no me está pasando. Bueno, vamos a entrar rápidamente al Menti. No tienen que volver a ingresar, si ya ingresaron y dejaron la ventana abierta, les ingresa, si no, copien entonces nuevamente el código QR y vamos a pensar qué pensamos, a escribir qué pensamos y sentimos nosotros frente al cambio que estamos liderando o vamos a liderar próximamente. ¿Qué pienso sobre ese cambio? ¿Qué siento sobre ese cambio? ¿Qué actitudes y comportamientos manifiesto frente a ese cambio? ¿Qué digo sobre ese cambio? ¿Cómo hablo yo de ese cambio? Lo que les haga sentido van a compartir en este momento en el Menti. Y ahorita hacemos una corta reflexión sobre este tema. Ya les voy a pasar a la pregunta siguiente, que es esta. Entonces, con total honestidad, no importa lo que contesten, cada uno lo que sienta. ¿Qué piensas y sientes frente a este cambio que estás gestionando, que estás liderando o que estás próximo a gestionar y liderar? Es como ponernos la mano en el corazón. Porque nuevamente liderar desde el ejemplo es también yo preguntarme, yo qué pienso, yo qué siento frente a esto. Quienes no han podido entrar, recuerden que pueden entrar a www.menti.com y escribir el código 2571941. Nuevamente, por si no lo lograron hacer y pasé muy rápido, quienes quieran entrar por el código QR lo pueden hacer por acá y si no, por acá. Cuando yo me pregunto qué pienso y qué siento frente al cambio, pues estoy entendiendo, eso me va a dar respuestas a cómo me comporto yo como líder.
¿Qué actitudes estoy asumiendo yo como líder que conectan o que desconectan al otro frente a este cambio? Porque la manera como yo lo asuma, como lo sienta y como lo viva, es la manera como lo voy a reflejar. Y así uno piensa, no, el otro no se da cuenta de lo que yo pienso y siento, el otro sí se da cuenta de lo que uno piensa y siente, así uno no lo verbalice. Y no porque sea brujo, sino porque eso se siente, eso se siente, eso se siente. Entonces es importante que nos preguntemos qué pienso yo y qué siento frente a este cambio, porque eso es lo que yo le estoy diciendo al otro, consciente o inconscientemente, explícito o implícitamente. Entonces esta pregunta es clave. Ánimo, vamos 9, anímense a participar. Es un regalo también para ustedes. El cambio no se da con teoría, ni con literatura, ni con una charla de Tatiana de 2 horas. El cambio se da cuestionándonos nosotros mismos también, preguntándonos. Bueno, vamos a ir leyendo algunas de las observaciones. Interesante esta y muy honesta. Gracias por la honestidad, que muchas veces se queda en buenas intenciones, pero que el cambio real no se da. El cambio a veces, y gestionar el cambio a veces se va volviendo muy etéreo. Yo creo que en la charla anterior yo traté de darles como algunas herramientas quienes no estuvieron como para volverlo y aterrizarlo. Listo, ¿cuál es el objetivo de este cambio? ¿Qué voy a hacer concreto para que este cambio se dé? ¿Cuándo empiezo? ¿Con quién y cómo le voy a hacer seguimiento? Porque es que el cambio no puede decir que yo decrete una buena intención y ya, vamos a ser más resilientes, sí, pero ¿qué voy a hacer para que seamos más resilientes? ¿Por qué no estamos siendo lo suficientemente resilientes? A partir de ahora, ¿cuáles son esas pequeñas acciones que vamos a hacer como equipo para que este cambio se dé? Entonces, el cambio no puede quedar en buenas intenciones, hay que aterrizarlo y somos nosotros los líderes quienes tenemos que aterrizarlo con el equipo, los llamados a aterrizarlo. Siento que es una oportunidad, me gusta el cambio porque hace que uno sea mejor, son retos mentales, se siente miedo, incertidumbre, ansiedad, sí, es normal, el cambio genera eso, sobre todo que este cambio nos está exigiendo ser líderes diferentes, o sea, yo creo, sí, difícilmente antes un líder se había visto tan retado a ejercer nuevos modelos y diferentes modelos de liderazgo. Hay líderes que dicen, no sé cómo ser líder frente a esta nueva realidad. No sé, se me desdibujó mi rol de líder porque estaba acostumbrado a que tenía a la gente a mi lado, que tomar decisiones no era sino ir a la oficina del otro, llamarlo, vení, ¿qué hacemos? No sé, se me desdibujó, no sé cómo medir el desempeño, no sé cómo hacer muchas cosas. Entonces es normal sentir miedo. Debemos ser partícipes del cambio y poner nuestra mejor actitud para podernos transformar a esta nueva realidad. Incertidumbre, necesidad de adaptación rápida, todo cambio genera desequilibrio, sobre todo cuando son estos cambios tan inesperados y tan fuertes y tan retadores. Es un cambio muy positivo, pero cualquier cambio es reacio a la mente, ya que pocas personas estamos dispuestos a salir de la zona de confort. También da mucho susto liderar y hacerlo bien. A veces las dudas atacan, ¿soy capaz o no? Mire, un líder tiene todo el derecho a algo muy importante y que hablan mucho también Raxi Sodia, Richard Barrett, es como que un líder maestro, un líder mentor, es un líder que también es capaz de mostrarse vulnerable, no es Superman ni la Mujer Maravilla, pues porque es que tenemos derecho a sentirnos confundidos, tenemos derecho a no saber cómo hacerlo y tenemos derecho a meter la pata, o sea, no somos infalibles. Un buen líder es capaz de mostrarse vulnerable y de decir, no sé cómo hacer esto, venga, ayúdenme, no tengo la respuesta, no tiene que tener todas las respuestas, pero sí las construye en equipo. Entonces no importa que no sepamos cómo hacerlo,
busquemos ayuda y busquemos ayuda también con el equipo. Que se van a dar cuenta que yo no me las sé todas, sí, es que yo no me las sé todas, ni me las tengo que saber todas. Pienso que es una situación que nos cambia mucho la forma de pensar y mirar cómo tenemos que optimizar los recursos. Oportunidad de cambio y ser un mejor líder, que requiere muchísima responsabilidad, coherencia y persistencia, sí, eso sí. Me siento cansada, sí, estás en todo el derecho de sentirte cansada porque está siendo muy demandante, muy demandante. Entonces ahí también es preguntarnos, ¿qué hago yo con este cansancio? Necesito reposar más, darme una pausa, hacer ejercicio, pedir ayuda. ¿Qué hago con este cansancio? Porque se lo termino transmitiendo también al equipo. Y con seguridad que entonces muchas personas de tu equipo también están cansadas, ¿cierto? Pero tampoco sentirnos culpables, estoy cansada, tengo derecho a estar cansada, ¿qué voy a hacer con este cansancio, cierto? Realmente se está viendo que el ser es lo más importante, súper clave, ver cómo sacar lo mejor de esta situación. Bueno, a ver, por acá abajo, ¿cómo liderar? Tengo la capacidad al cambio, pero el acceso a los clientes nuevos se ha afectado enormemente y esto me genera incertidumbre y miedo a los resultados. Sí, yo creo que la transformación digital y encontrar formas de acercarnos a los clientes de maneras diferentes está siendo un reto, sobre todo para aquellos que el contacto con el cliente es permanente. Asesorarse mucho de cómo lo están haciendo otros del sector de la industria y si es necesario, cómo podemos ir implementando nosotros esa. De hecho, la Cámara de Comercio tiene un servicio de transformación digital. Preguntar también cómo acceder a esos servicios. Bueno, gracias por participar, súper valioso. Proceso de cambio personal que vivimos nosotros y que vive cualquier persona de nuestro equipo, y como estamos hablando que vamos a cambiar desde el ejemplo, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer desde acá? Todo cambio personal, toda adaptación al cambio empieza por un cambio de valores y conductas que hoy tengo. Entonces, inicialmente es muy posible que en esa primera zona de confort, que se llama agobio 1, ¿cierto? O así lo llaman desde Transformación, que es un modelo de transformación, haya un momento de negación, donde sea importante tomar conciencia. Y un poco las preguntas que hacemos acá es para eso: me siento cansado, me siento agotado, siento que no voy a ser capaz, pero a veces tomar conciencia y asumirlo, sabiendo que yo soy el líder, nos cuesta, o estoy teniendo dificultades con esto, no sé cómo manejar el tema de la pertenencia, no sé cómo medir el desempeño, no sé, estoy tomando conciencia, me agobia y puede que haya algo de negación. Asumo la responsabilidad personal, pero puedo tener cierta resistencia porque me está implicando hacer cosas de forma diferente que yo no sé hacerlas. Pero asumir la responsabilidad es decir, listo, entonces me voy a asesorar, voy a leer, voy a buscar ayuda en el propio equipo y voy a buscar la solución con el equipo. Venga, está pasando esto, ¿cómo lo hacemos juntos? ¿Qué ideas tienen ustedes? Muchas veces salen, la mayor parte de las veces salen las mejores ideas de la construcción colectiva en equipo. Acá pues que estamos en una fase reactiva, porque, por ejemplo, acá somos inconscientes, incapaces, no sabemos que no tenemos esa dificultad. Acá ya tomamos conciencia de la incapacidad que tenemos y cuando empezamos a explorar nuevas formas de hacer, nuevas formas de relacionarnos con el equipo, nuevas prácticas, por sencillas que sean, nuevas conductas, empezamos en una etapa de que somos conscientes, capaces y empezamos a sentir alivio porque decimos, bueno, se puede de una manera diferente, que estamos explorando nuevas formas de pensar y hacer. Ya cuando entramos a esta etapa de la integración, nos volvemos inconscientes capaces, como manejar, como lavarnos los dientes, interiorizamos esa conducta como un nuevo hábito de una manera muy natural. Este proceso es igual para todos los seres humanos. ¿En dónde estamos nosotros? En los diferentes retos que tenemos y frente al cambio que estamos viviendo, en dónde está nuestro equipo, en dónde está cada una de las personas de nuestro equipo, para saber cómo las acompañamos desde sus emociones. Un líder ágil, sostenible, acá yo les traigo una propuesta de las 3 I, no es verdad plasmada sobre piedra, son cosas que uno ha recogido pues, durante su tiempo de estudio y de experiencia, pero claramente encontrarán muchos modelos de liderazgo muy interesantes en el medio. Estas son como algunas ideas que traemos para liderar el cambio, ser un líder ágil y sostenible en tiempos complejos. Entonces, una I es ser un líder íntegro, coherencia, ya lo hemos visto mucho, entre el pensar, el sentir y el hacer, inteligencia emocional y resiliencia,
La inteligencia emocional está siendo hoy una competencia clave, porque si yo estoy cansada, si yo estoy agotada, si yo estoy resistente al cambio, si no sé cómo hacerlo, pues puedo explotar, pueden salir las peores emociones. Inteligencia emocional no es contenerse. Inteligencia emocional es saber cómo gestionar mis emociones, entender las emociones del otro y ayudarle a gestionar sus emociones. Ser un ejemplo a seguir desde la humildad, pero también desde la valentía. Tener el aprendizaje como una actitud de vida. Voy a aprender, soy un aprendiz, así sea un líder, soy un aprendiz, no me las sé todas. Genero resultados concretos, ir a lo concreto es clave en este momento. ¿Cuáles son esos mangos bajitos, esas victorias tempranas que podemos hacer evidentes para que le genere confianza también a las personas? Fluye con los cambios, no en contra de ellos, propicia transformaciones personales y organizacionales y cumple con lo que promete. Eso es clave en la integridad de un líder. Un líder integral tiene claro el norte, el propósito. Listo. Este cambio que estamos implementando, ¿cuál es el propósito de este cambio? Y este propósito, ¿cómo se conecta con el propósito de la organización? Tiene claro el propósito de su equipo. ¿Qué propósito tenemos nosotros como equipo? De ventas, de mercadeo, de comunicaciones, como cualquier equipo que seamos. Muy importante, y yo creo que esto no nos lo enseñan a nosotros en el colegio, ni tenemos una formación desde pequeños en este tema, pero que se va volviendo clave, y es el pensamiento sistémico, ser capaz de ver el todo y sus partes y cómo se conectan las partes entre sí para tener las mejores soluciones, para entender entonces qué tanto estamos desarrollando ese pensamiento, qué tanto entendemos lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestra región, lo que está pasando en nuestra ciudad, eso cómo incide en el mercado, eso cómo incide en la organización y todo lo que está pasando en la organización en los diferentes procesos, cómo incide en el mío. Nos preguntamos eso. O soy un líder que vivo concentrado en mi proceso y me desconecto de lo que pasa en los otros, ¿cierto? O estoy conectado realmente. Soy un buen comunicador, ahorita se habla mucho de la comunicación no violenta, una comunicación positiva, una comunicación diferente, entonces, ¿qué tanto estamos desarrollando esas habilidades de comunicación? ¿Qué tanto escucho al otro y lo escucho de manera activa? O mientras lo escucho, estoy haciendo juicios y pensando qué le voy a contestar. ¿Qué tanto le hago preguntas poderosas? ¿Qué tantos espacios de reflexión genero? Gestiona el conflicto y el error de manera adecuada. Desarrolla su equipo y lo acompaña. Promueve la autogestión, el equilibrio entre las personas y los resultados. Y es consciente de las diferentes inteligencias y habilidades para saber qué toma de cada quien. Está dispuesto a tener equipos como de perfiles muy distintos y con gente muy diferente, porque sabe que le puede dar múltiples visiones y tiene olfato, siempre está alerta. Y un líder inspirador, que a veces es como lo más difícil, genera confianza. La confianza en el tema de organizaciones sin miedo es clave, genera confianza para que el otro sea como es, lo deja ser, para que el otro cometa errores, para que el otro se equivoque. No es que estimule, cometan errores, no, pero si el otro se equivocó, está bien, no pasó nada. Genera confianza para que el otro hable sin miedo, diga lo que piensa y lo que siente. Porque, ¿qué pasa cuando el otro puede hablar sin miedo, da sus ideas? Muchas organizaciones que no son creativas e innovadoras es porque la gente no se siente en confianza para hablar, porque le da miedo que el jefe lo regañe, se burle o simplemente no lo escuche, ¿cierto? Le da propósito y sentido al cambio, de eso hablamos ahorita, moviliza, motiva y estimula el cambio, es un modelo a imitar. Y algo muy importante y muy básico, se cuida y cuida. Cuando a mí me imitan también ven, listo, es una persona que se cuida, es una persona que se quiere, que una persona que se cuida es una persona que se quiere y que tiene más habilidades para cuidar y querer al otro. Es un compañero más. Crea espíritu de comunidad y de cohesión interna, ¿cierto? Deja huella, busca la sostenibilidad. ¿Qué huella voy a dejar yo en el mundo? Conecta, genera redes colaborativas y es generoso con el conocimiento. Esto pues es pura teoría. Ahorita vamos a concentrarnos en 3 elementos en el tiempo que nos queda, porque abarcar todo esto pues sería un mar de conocimientos de 1 centímetro de pequeño, que igual lo es porque es un espacio muy corto. Navegar con el cambio con propósito. Entonces acá los voy a invitar a que nos hagamos la pregunta.
¿Cuál es el propósito del cambio que estás liderando o próximo a liderar? ¿Cuál es el propósito del cambio que tienes hoy enfrente de tus ojos? ¿Lo tienes claro? ¿Cuál es? Nuevamente recuerden, una habilidad clave de un líder es sabernos hacer la pregunta correcta y tenerlo claro, tener el norte claro. Entonces, parte del norte claro es tengo claro cuál es el propósito del cambio que estamos viviendo. Los invito entonces a entrar nuevamente a este código QR o a www.menti.com y poner el código que hay ahí. Voy a apagar el ventilador que me lo prendieron y me incomoda un segundito, me disculpan y van entrando entonces porfa al código. Bueno, quienes ya copiaron el código, los que no, entonces pueden entrar por acá, ya les voy a dar el paso. Entonces, ¿cuál es el propósito de este cambio que estás liderando o próximo a liderar? Eso es clave si queremos conectar a la gente, tenerlo claro. Porque la gente se conecta a un cambio y vive el cambio con mayor fluidez cuando lo entiende. Y para entenderlo es clave que el líder lo tenga claro y lo comunique con claridad. Y lo tenga tan claro que lo pueda recitar o que lo pueda decir con contundencia mientras se monta un ascensor del piso 1 al piso 10 y lo puede explicar con total claridad. Entonces pregúntense, piensen, dejen ese espacio para pensar. ¿Cuál es ese propósito del cambio que estoy liderando hoy? Y cuando hablamos de propósito es ¿para qué? ¿Cuál es el fin último de esto? ¿Para qué queremos este cambio? Así sea un cambio que nos atropelló, así sea el cambio en que entonces ahora vamos a trabajar todos de manera remota. ¿Para qué queremos esto y esto qué beneficio le trae a la gente? Anímense quienes no han entrado, recuerden, pueden entrar a www.menti.com con el código 2571941. ¿Cuál es el propósito de este cambio que estás liderando o próximo a liderar? Entonces, propósito, la sostenibilidad. Generar mayor productividad, nueva mentalidad innovadora. Ser mejor líder, sacar a mi equipo de trabajo adelante, aún con miedos, con dudas, pero confiados que lo podemos lograr. Garantizar el bienestar de mis colaboradores y la estabilidad y sostenibilidad de la empresa. Propósitos retadores. Que cada uno pueda superar ese cambio y saque algo positivo de ello. El propósito es que la empresa sea sostenible en el tiempo, evolucione, se transforme y todos los que hagamos parte de ella seamos felices en lo que hacemos. Yo sé que no es una pregunta fácil, muchos les puede dar pereza, resistencia o generarles mucha inquietud. Que no se lo hayan preguntado o si se lo han preguntado y lo tienen clarísimo. Mi propósito es ser mejor yo y el mundo. Y listo. Cuando pensemos en el propósito del cambio que vamos a liderar,
es importante también ser muy concretos, o sea, pensar como en esos indicadores clave de rendimiento, en esos objetivos clave de desempeño que tiene la organización y cómo vamos a contribuir desde ese para qué, ¿cierto? O sea, como aterrizarlo mucho también a un beneficio concreto y tangible que puede tener el componente humano, pero también organizacional. Muy bien, les dejo la inquietud entonces de que nos hagamos esa pregunta, respondamos esa pregunta, porque si no la tenemos clara, ahí arrancamos mal a liderar un cambio y a gestionar un cambio. Eso es, digamos, de lo primerito que nos tenemos que preguntar, y vale la pena escuchar lo que necesita la organización, lo que necesitan nuestras personas y lo que necesitamos nosotros. Entonces, tengo un propósito superior que inspire y arrastre, que mueva y movilice a las personas. Yo como persona tengo claro mi propósito de vida, me lo he preguntado. Quienes no lo han hecho, hay una herramienta muy chévere, ay, se me fue el nombre en este momento. Si me acuerdo durante la charla se las digo, pero hay una herramienta muy chévere para trabajar el tema de propósito, que si me acuerdo durante la charla se las digo. Tengo claro mi propósito como líder, vivo con pasión mi rol como líder aún en tiempos complejos. Esto es clave porque para liderar con el ejemplo yo tengo que ser un líder que vivo con pasión mi rol como líder. Sé si soy un líder más facilitador o más tutor o más mentor o más maestro. Quienes tengan dudas sobre lo que les estoy hablando, hay un libro muy interesante de Héctor Infer, que es de una empresa española que se llama Transformaction, que sacó como 7 estilos de liderazgo basado un poco en el modelo de Richard Barrett, y habla del líder facilitador, del líder tutor, del líder mentor, del líder sabio o maestro, qué características debe desarrollar, qué competencias debe desarrollar. Se los recomiendo, pueden buscarlo en internet, creo que hay mucha información y recientemente sacó un libro sobre el tema. El cambio que lidero tiene propósito. Entiendo la esencia del cambio que estamos viviendo. Decido vivir el cambio con una actitud de aprendizaje o con resistencia. ¡Ay, qué pereza! Todo este rollo que se nos vino encima y las dificultades que me genera, o lo estoy viviendo con una actitud de aprendizaje. Defino el propósito del cambio que voy a liderar, un propósito que inspire y que conecte. Todas estas son preguntas para ustedes. Vamos a hablar un poquito del poder de la confianza. En estos momentos hay una emoción que es primaria en el ser humano, que es la seguridad. ¿Y qué nos da seguridad? Nos da seguridad tener información, nos da seguridad que el otro nos cuide, nos da seguridad que el otro nos escuche, nos da seguridad que nuestras necesidades primarias básicas sean atendidas y sean tenidas en cuenta. Nos da seguridad que el otro confíe en nosotros y nos genere un ambiente de confianza. Nos da seguridad que podamos ser nosotros mismos, que nos podamos expresar, que podamos cometer errores sin ser culpados, castigados o sentenciados, que podamos meter la pata, que sepamos cómo gestionar los conflictos y hablar de lo bueno y de lo malo, que podamos decirle a nuestro jefe lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Eso nos da seguridad. Que sepamos qué es lo que va a pasar o lo que tenemos en mente, o si no se sabe, por lo menos que nos hagan partícipe de la solución. Nos da seguridad, nos da confianza. Entonces, genero confianza en las personas. Sé qué es lo que más necesitan en este momento, sé que lo que más necesitan en este momento es seguridad y confianza. Comprendo las emociones por las cuales navegan las personas en momentos de cambio e incertidumbre. Comprendo que es normal que tengan miedo, así como yo lo siento, que es normal que se frustren, que es normal que les dé rabia, que es normal que les dé ansiedad, que es normal que se aíslen y que soy yo el llamado como líder a apoyar al otro a gestionar esas emociones. Muchas personas dicen, es que yo no tengo por qué volverme el psicólogo de mi equipo, para eso está gestión humana, o que se consigan su psicólogo afuera, pero un líder que piense así hoy está fuera de base, porque si hay algo importante que tiene que hacer un líder hoy es gestionar las emociones de su equipo, pero para gestionar las emociones de su equipo es clave que gestione las de él. Transmito esa confianza, las personas sienten que pueden acercarse a mí, que pueden compartir sus miedos, sus inquietudes, sus frustraciones, sus ideas, sus vulnerabilidades, o se sienten cohibidos. ¿Y cómo lo sé? Si realmente se acercan a mí para hablar de sus temas.
¿Y cómo sé que les estoy dando ese espacio? Porque se los permito, porque los genero, porque no me burlo, porque no los paro, porque permito que hablen de eso. Sienten que pueden ser realmente como son, todas inquietudes que dejamos acá. Inspiro confianza. ¿Cuándo genero confianza? Cuando genero los espacios, cuando acepto a las personas de mi equipo como son, cuando los acompaño en lo profesional y en lo personal, buscando que desarrollen su máximo potencial y saquen sus niveles más profundos de creatividad y productividad, que se conecten también ellos con su propósito. El Ikigai, se llama el Ikigai, si siquiera me acordé. Busquen en internet quienes quieran hacer un trabajo de propósito con ellos mismos o con su equipo. Hay un ejercicio que se llama el Ikigai para trabajar propósito, que creo que en este momento que uno se siente como tan así, como que te aterriza y te centra. Porque ¿qué generan los tiempos de cambio? Generan como inestabilidad, generan miedo. ¿Qué me permite que yo me enraice en mí? Vivir con propósito. Conectarme nuevamente con un propósito trascendental. Entonces les recomiendo mucho en este momento el Ikigai. ¿Cómo también genero confianza? Porque me intereso de forma genuina en la persona, en su desarrollo personal y profesional. Ojo con lo de forma genuina. Posiblemente al principio no lo sienta tan genuino y lo haga de una manera más mecánica como una tarea. Pero poco a poco se va incorporando en mí como una cosa que va siendo cada vez más genuina y el otro lo siente. El otro siente cuando es un espacio que genero medio forzado porque algún consultor o alguien me está diciendo o porque realmente a mí me nace generar ese espacio y me nace saber cómo estás vos hoy antes de comenzar una reunión, por ejemplo, que ahorita ustedes decían cómo generar cohesión, no nos volvamos mecanizados y como tan el día a día. Si vamos a tener una reunión, démonos 5 minuticos al principio para preguntar, hey, ¿cómo les fue en vacaciones? ¿Qué hicieron? ¿Cómo están? Si sabemos que su mamá o su papá o su hermano tuvo COVID, ¿cómo siguió tu hermano? Vea, eso marca la diferencia, porque de entrada, yo como colaborador, ¿qué entiendo que el otro me está diciendo? Que yo le importo como persona. Desde ahí, mi actitud en el resto de la reunión será otra. A que si de entrada llega el líder a la reunión, bueno, listo, el objetivo de la reunión de hoy es ver cómo vamos con las ventas. Santiago, ¿qué pasó en la regional? No sé qué. Ya eso es otro cuento totalmente distinto. Porque genero espacios para conversar y compartir, porque comprendo las emociones. Porque no los juzgo ni los critico y porque permito que el error sea una fuente de aprendizaje. Ustedes ven que he repetido muchas cosas durante la charla. Parte del aprendizaje se genera de repetir, repetir y repetir para que realmente quede un mensaje como contundente, como por ejemplo generar confianza, manejar el error adecuadamente, el conflicto. Otra de las claves importantes para liderar el cambio en tiempos complejos, y yo se los decía ahorita, formarnos como buenos comunicadores, tener una comunicación empática, una comunicación no violenta. Si quieren investigar más sobre eso en internet, encuentran demasiado sobre la comunicación no violenta, se los recomiendo mucho. Creo que también es una de las debilidades que tenemos nosotros los seres humanos y que difícilmente nos forman en eso. O sea, yo creo que no sé si ahorita en administración de negocios en las carreras estén dando un tema de comunicación práctica, por ejemplo, en comunicación empática y comunicación no violenta. Entonces, cuando yo genero una comunicación empática, tengo claro el cambio que estoy liderando, nuevamente muy asociado a propósito, sé para qué lo estoy haciendo, un poco como las W que trabajamos los comunicadores, pero que esto aplica para todo. Sé el impacto y los beneficios que tiene, sé el qué. Es decir, esto lo vimos un poco en el taller pasado. Sé lo que se quiere lograr en términos de objetivos y de resultados. De negocio también y de personas. Sé el cómo, sé cuáles son esos valores y esos comportamientos que se requieren para lograr ese cambio en mí y en las personas de mi equipo. ¿Cuáles son esos valores y esos comportamientos que tengo que reforzar o que quiero mantener y cuáles son esos que quiero desactivar porque en este momento no me sirven, como por ejemplo la negatividad? Y lo vamos a conversar y lo vamos a hacer explícito, pero no porque yo como líder lo dije, sino porque generé ese espacio para definir entre todos, venga, ¿qué es lo que queremos con este cambio? ¿Cuáles son los valores y los comportamientos que requerimos de este equipo para lograrlo?
y si ya tienen unos valores y unos comportamientos empresariales, pues se basarán en ellos. Porque cuento con los recursos y con las herramientas necesarias. Entonces, no, ahora alguien decía, muchas veces queremos el cambio, pero se queda en bonitas palabras o intenciones. Bueno, pero es que aterrizar el cambio también es, venga, entonces, si queremos esto, esto implica una nueva herramienta tecnológica, tenemos la plata, no tenemos la plata, tenemos el tiempo, tenemos el conocimiento, tenemos la persona, tenemos el equipo que lo haga. Todas esas son preguntas que tenemos que hacernos para aterrizarlo. Tenemos quienes lo hagan, líderes, equipos, personas involucradas con el tiempo, con el conocimiento. ¿Cuándo? ¿En qué momento lo queremos obtener? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cuáles son los riesgos que tenemos y las barreras que tenemos para lograr ese cambio? ¿Cuáles son esos mangos bajitos, esos logros tempranos que queremos? Entonces, todas esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Para yo poderme comunicar bien, yo tengo que tener esas claridades en mí, ¿cierto? Cuando yo tengo esto tan claro que lo puedo decir en un elevator pitch, que ahorita les voy a mostrar la herramienta, que lo puedo decir en 2 minutos o en 1 minuto, que me monte a un ascensor, ya lo interioricé y se lo puedo interiorizar o ayudar a que los otros se apropien de eso. Esta es una herramienta que nos invita a ser claros, a ser precisos, a ser directos y a ser contundentes, pero para eso tenemos que construir todas estas preguntas con nuestro equipo para que lo podamos tener como tan interiorizado. Les voy a dar un ejemplo. Obviamente acá estamos hablando más de un ejemplo como de mercado o de algún producto o servicio que yo quiero, gracias María, que yo quiero promover, pero aplica para proyectos de cambio. Los invito entonces y si quieren leer más sobre el tema. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Muy bien, entonces pues acá digamos la invitación es a tener tan claro nuestro proyecto, nuestro proyecto de cambio, nuestra idea de cambio,
que la podamos promover, que podamos invitar, que podamos lograr ayuda de los diferentes actores en la subida en un ascensor de un piso 1 a un piso 10. Espérense que no sé qué pasó con mi mouse, se me perdió. Voy a volver a... Perfecto. Entonces, preguntas para hacernos también acá, y les dejo muchas más preguntas que respuestas. También tratamos de dar algunas herramientas, pero es importante, como les decía, ahora hacernos la pregunta correcta. Entonces, genero espacios y herramientas para dar a conocer la esencia del cambio, sus beneficios, sus retos, las expectativas que tenemos nosotros como organización y como líderes frente a ese cambio. Genero espacios para escuchar y doy herramientas para escuchar inquietudes, miedos, barreras, ideas, soluciones. Doy a conocer los hitos que se están dando en ese cambio, cuáles buenas prácticas se están implementando en torno a ese cambio que elevan la moral de los colaboradores y de los otros líderes. Doy a conocer esos logros tempranos que estamos obteniendo, que estoy obteniendo con el equipo. Doy a conocer esas historias de éxito, que es un cúmulo de buenas prácticas y de logros tempranos. Soy claro con los lineamientos o con lo que esperamos en términos ya más de políticas o normas que necesitamos establecer, por ejemplo, en este momento con temas de bioseguridad, con temas del trabajo flexible, trabajo remoto, omnitrabajo. Hablo con los equipos de los temas técnicos y humanos, de cuáles son esos resultados que se están dando y no y por qué. Hablo con las personas una a una sobre cómo están llevando el cambio, qué necesitan de mí como líder, en qué los puedo apoyar, cómo los puedo acompañar. Hago eso. Si no lo estoy haciendo, entonces la invitación es a empezar a hacerlo. Bueno, pues hasta acá llega, digamos, como la reflexión, lo que tenía yo para compartirles. Yo quisiera dejar este espacio para que podamos resolver el resto de las preguntas, tener una conversación. Si no tengo la respuesta, pues se los diré con honestidad. Y si la tengo, pues para compartirla con ustedes, o simplemente para que hagan los comentarios, las observaciones que quieran hacer o las inquietudes frente al tema. Entonces, abrimos el espacio con cámara para esto. Muchas gracias, Tatiana. Por acá nos pregunta Adriana Ríos, ¿cómo se selecciona un buen líder en la empresa? Pues yo creo que es clave pensar en de antemano y frente a los retos estratégicos que tenemos. No sé si la selección, te estás refiriendo a seleccionar, a traer a alguien de afuera o de adentro, pero bueno, yo creo que es muy claro saber cuáles son los retos frente a los que se enfrentará ese líder, definir muy bien cuál es el rol y las responsabilidades que debe asumir ese líder, cuáles son esas competencias que consideramos que son claves que tenga ese líder. Entonces es clave que sea un líder inspirador, es clave que sea un líder que sepa facilitar y tutorizar y mentorizar a su gente, es clave que sea un líder con X conocimientos técnicos porque estamos en alguna etapa de la transformación digital que requiere X conocimientos técnicos por parte de ese líder. Necesitamos que sea un líder que cuente con estos valores de la organización que son claves en cualquiera de las personas que ingresen. Yo creo que sabemos preguntar qué es lo que necesitamos a la luz de tanto en lo humano como en lo técnico de esa persona para hacer, digamos, como una selección correcta. Y yo creería y me atrevería a decir que hoy en día es muy importante el componente humano, de alguna manera, esa parte y una persona abierta al aprendizaje, porque lo técnico muchas veces se aprende, lo humano a veces se vuelve más complejo, pero bueno, un equilibrio entre lo humano y lo técnico y tenerlo muy claro. Ahora, ya en cuanto al proceso de selección, pues lo normal que se hace en esos procesos de selección, ¿cierto? Pero creería que eso es elemental, tener mucha claridad. Otra pregunta. Muchas gracias. El señor Iván Restrepo nos pregunta, si en mi empresa hay varias personas al tiempo en el mismo grupo de trabajo que tienen liderazgo, ¿cómo hago para que ninguno sienta amenazada su actitud de liderazgo? Bueno,
algo importante que yo les decía ahora es como un tema los invito a leer un poco sobre las organizaciones holocráticas, sobre estructuras más holocráticas o por células. De hecho, hay muchas organizaciones que ya no están queriendo hablar de jefes. Por ejemplo, en organizaciones como Celsia, la palabra jefe es prohibida, sino líderes, y se ve como que todos podemos ser líderes, como yo creo que hay que empezar a bajarnos de un paradigma de mando y control, y de que el líder es el que manda y el que tiene poder. Mando, control y poder, yo creo que eso ya está pasando a otra era. Lo que necesitamos hoy es una cosa totalmente diferente, donde inclusive cualquiera, el de los tintos, el que sea, es líder de su proceso y tiene mucho que aportar desde su proceso. Entonces yo creo que es mandando mensajes claros también, viendo cuál es la estructura que tenemos de cargos, de salarios, la estructura en general de la organización y los mensajes que enviamos nosotros como líderes. Pero un mensaje clave es, acá todos tenemos algo para aportar y todos somos líderes en mayor o menor medida, no hay competencia, va a empezar a bajarnos nosotros mismos de ese asunto de poder y control. Y cómo empezamos a involucrar pequeñas prácticas de autogestión, cómo dejamos que los equipos empiecen. Ahora, yo no puedo soltar la autogestión así nomás, también estamos preparados para eso. Por ejemplo, Frederic Laloux dice que a él no le gusta hablar de empoderamiento porque implica que se sigue manejando ese tema de poder. Él dice que todos deberíamos ser poderosos desde nuestro ser y desde sacar en lo personal y lo profesional nuestro máximo potencial, y que ahí está nuestro poder. Entonces, por ejemplo, él ni siquiera habla de empoderamiento, sino eso, de autogestión, de que todos deberíamos ser poderosos. Entonces yo creo que nosotros mismos empezar a cambiar el lenguaje, empezar a cambiar pequeñas cosas, empezar a ser partícipes a todos en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, en la generación de ideas para nuevos procesos, y a preguntarnos y hacernos la pregunta de frente, ¿cuál es el estilo de liderazgo que queremos tener nosotros y que queremos construir? Que más allá de la competencia o de la competitividad, saque lo mejor de cada uno, porque es que un equipo ante todo debe tener un propósito común, o sea, ¿qué es lo que nos une? ¿Para dónde estamos remando todos? Y cómo cada uno puede contribuir a lograr ese propósito. Nos hemos hecho esa pregunta. O sea, este es el propósito de nosotros como equipo o de este proyecto, cada uno desde su saber qué puede aportar y qué rol entonces va a adquirir en este barco. Y desde ahí cada uno se siente importante, ¿cierto? Creería pues que un poco lo que se me ocurre frente a esa pregunta. Otra pregunta que tengamos. Muchas gracias. Valentina nos pregunta, ¿qué estrategia recomienda para motivar a las personas a trabajar desde el ser y con un propósito superior? Por ejemplo, actividades, métodos de trabajo, forma de hacer, seguimientos. Bueno, pues no hay, aquí esto sería pues como otro taller, ¿cierto? Pero digamos que para trabajar propósito y trabajar desde el ser, ahí les recomendé una, nuevamente se las digo, el Ikigai. Se escribe con K, Ikigai. Me parece que si ustedes hacen un pequeño ejercicio de participación con el equipo para que cada uno haga su Ikigai, y a partir de ese Ikigai construyan también el propósito que tienen ustedes como equipo, me parece que podría ser algo ganador. Richard Barrett habla también en un libro que se llama Liberando el alma de las empresas, creo que es de los 4 o los 5 para qué, para definir el propósito de tu equipo. Es un ejercicio muy interesante, donde empezamos preguntándonos ¿para qué queremos hacer este proyecto, para esto? Y cuando damos esa respuesta, entonces nos preguntamos el para qué de esa respuesta. Les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Tatiana, ¿tú para qué te levantas a trabajar todos los días? Entonces yo voy a decir, para sentirme útil. Entonces la segunda pregunta es, ¿y para qué te quieres sentir útil? Para encontrarle sentido a mi vida. ¿Y para qué le quieres encontrar sentido a tu vida? Para tal cosa, y así, ¿cierto? Puede que haya otros que digan, ¿tú para qué te quieres levantar todos los días? Para darle de comer a mis hijos. ¿Para qué le quieres dar de comer a tus hijos? Pues para que se puedan desarrollar mental, espiritual y
físicamente. ¿Para qué quieres que se desarrolle? Es un ejemplo, pues, ¿cierto? Ese es el ejemplo, otra técnica que desde los 4 para qué. Ahora, más allá de las técnicas y de las herramientas, porque hay muchas para construir propósito, Raxi Sodia también tiene un capítulo en su libro Capitalismo Consciente sobre propósito y la importancia de tener propósito. O sea, hay varios autores que les estoy como comentando. O sea, si quieren trabajar tema de propósito, les recomiendo mucho Raxi Sodia con Capitalismo Consciente. Pueden encontrar muchos videos, información en internet o comprar el libro. Les recomiendo mucho Richard Barrett, Liberando el alma de las empresas. Les recomiendo mucho Frederick Laloux, que también tiene todo un capítulo de propósito y de cómo trabajar propósito. Para que las personas se conecten desde otro lugar. Yo creo que también es dejando claro, por qué es importante tener un propósito, porque no es trabajar el propósito porque sí. ¿Qué genera diferente en nosotros cuando trabajamos desde un propósito? Que nos conectamos desde otro lugar, que trascendemos una motivación de ganar dinero, de tener estatus y de aprender a cómo soy útil yo para la humanidad y qué huella estoy dejando. Y hemos visto por múltiples estudios que eso conecta mucho más no solo a los millennials, a los centennials, sino en general al ser humano, lo conecta desde otro lugar que, como les he dicho durante toda la charla, saca sus niveles más altos de creatividad y de productividad. Por ende, si es más creativo y más productivo, es más innovador. Si es más innovador y es más productivo y es más rentable y genera más utilidades, entonces también es como mostrar por qué queremos hacer un trabajo desde el propósito y desde lo humano. ¿Por qué es ganador trabajar desde lo humano? El ser humano cuando es más pleno, pues trabaja mejor. Entonces yo creo que ahí les dejo pues como varios autores, alguna que otra herramienta, pero sobre todo encontrarle un sentido a por qué vamos a hacer esto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, señora. Ana María nos pregunta, ¿cómo debe una organización manejar un líder que ya hace parte de la empresa hace muchos años y que es controlador, genera obstáculos y no tiene comunicación asertiva y sus colaboradores no se sienten cómodos simpatizando con este? Bueno, digamos que hay 2 caminos, ¿cierto? Cuando las organizaciones emprenden, primero, pues yo creo que todos los seres humanos todo ser humano merece oportunidades. Entonces, se puede emprender un proceso de desarrollo con este líder, bien sea porque la organización tiene un programa de liderazgo general donde trabaja con todos sus líderes y él es un líder más que va a trabajar el tema. Tiene más sentido para ese líder cuando se hace así, porque si no se puede sentir más acosada cuando dice con ningún líder, perdón, están trabajando y vinieron a escogerme a mí, pues tengo un problema o le puede generar un poquito más de resistencia. Entonces, muchas veces dentro de los mismos programas de liderazgo, generar esos espacios de desarrollo para algunos líderes, no necesariamente porque son los problemáticos, también porque los queremos potenciar y los vemos, digamos, como una proyección importante en la organización. Si no es posible hacer un programa de liderazgo que abarque a varios líderes, que sería el ideal, pues sí generar una conversación honesta, digamos, sobre la importancia, reconociendo lo bueno que tiene, porque si lleva tantos años, pues algún valor debe tener o ha tenido para la organización, pero también lo importante que es para la organización que fortalezca ciertos aspectos. Se puede desarrollar a través de coaching o a través de mentores internos o externos, pues que puede ser un coach interno o un coach externo, pero definitivamente, ¿qué es lo importante? Que la persona quiera, que la persona sea capaz de tomar conciencia a partir de una conversación sincera, honesta y tranquila, que la persona quiera y que emprenda ese camino. Si no, pues lo veo como difícil, pero creo que es darle la oportunidad. Bueno, si la persona no quiere, definitivamente no quiere, o se le dio la oportunidad, pero no vemos cambios evidentes, son personas que no deberían estar en la organización, porque es más el daño que el bien que le hacen. Ahora nos metemos en un problema si esa persona es accionista, pues cierto, esperemos que no, pero creo que hay esos 2 caminos y que lo más importante es que el líder quiera y tener una conversación muy sincera y muy honesta con esa persona, sin dejar de desconocer lo bueno que ha tenido en el camino, porque a veces nos concentramos como en ese pedacito y generamos mayor resistencia.
Muchas gracias. Carlos Andrés nos pregunta, ¿cómo se rompe el paradigma de acá siempre se ha hecho así y ayudar a que se genere una apertura a nuevas visiones? Yo creo que cuando el argumento es acá siempre se ha hecho así, es importante traer otros argumentos. Y es, bueno, ¿qué resultados estamos teniendo con la forma como siempre se han hecho las cosas? Y qué no nos está funcionando definitivamente. Y hacerlo muy evidente. Inclusive hay organizaciones que dicen que a veces es necesario crear crisis. Y decir, mire, la manera como hemos venido haciendo las cosas ha traído esto de bueno, pero ya no nos está trayendo muchas cosas buenas y antes nos está perjudicando en esto, en esto, en esto y en esto. Yo creo que ahí es clave hacer evidente cómo la forma convencional de hacer las cosas nos está perjudicando en lo personal, en lo colectivo, a nivel de organización, y mostrar que otras formas de hacer las cosas podrían traernos X o Y beneficios y ser como muy concretos. O sea, si uno lo puede mostrar casi que con datos, con cifras, con estudios, porque por lo general la persona que se enraiza en así se han hecho las cosas y han funcionado bien, se pega mucho de la cifra, del número, del dato, entonces listo, venga, esto que así nos ha funcionado muy bien, de pronto ya hoy no nos está funcionando tan bien, y mostrarlo ojalá en cosas muy concretas y en números, si es posible, ¿cierto? E igual, listo, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo diferente? Entonces propongo esto, esto y esto, que nos traería este y este y este beneficio. Y que a otras organizaciones les ha funcionado así, así y así. Ah, bueno, porque por lo general son incrédulos, son personas incrédulas frente a nuevas formas. Entonces, cuando uno les muestra que a otros les está funcionando, ojalá la competencia los mueve. Entonces, creo que es llenarnos de buenos argumentos y generar esos espacios de conversación, donde hablemos el idioma del otro, para que el otro nos entienda. ¿Otra pregunta? Sí, señora. Por acá nos preguntan, las cooperativas y empresas familiares tenemos un reto grande en el tema del relevo generacional que se volvió necesidad urgente con el tema de la pandemia. ¿Alguna sugerencia con las personas de edad y los poderes arraigados? Pues yo creo que lo que dijimos ahorita también, como con esos liderazgos, a ver, yo creo que es muy importante también reconocer la sabiduría que tienen las personas más adultas y tampoco satanizar como que el adulto siempre se resiste al cambio. Yo creo que sería sano tener un sano, pues valga la redundancia, como un sano equilibrio entre los más antiguos y personas de mayor edad y poco a poco ir trayendo gente un poco más joven, bien sea a cargos más de abajo o a cargos que ojalá sean pues de liderazgo en la medida en que se pueda dar pues como ese relevo generacional. De la noche a la mañana no podemos decir vamos a sacar acá todos los líderes que son antiguos y que son de mayor edad, pues porque también algo andaban construido y sería un cambio como muy, muy abrupto, ¿no? Entonces la recomendación sería pues como hacer ese análisis desde la misma junta directiva, venga, renovémonos y pensemos de qué manera lo hacemos, porque ha sido muy importante siempre a partir del valor que tiene el otro, ha sido muy importante lo que hemos hecho hasta ahora con el conocimiento de todos, pero han llegado nuevos tiempos que nos están pidiendo como sangre fresca, obviamente no lo vamos a decir así, pero sí pues como una mirada renovada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Yo creo que esas conversaciones se deberían poder tener de manera abierta y transparente, que no sea como algo por allá, cómo sacamos a este, cómo le hacemos la zancadilla para que se aburra, o cómo, no, eso se debería poder hablar de manera tranquila, venga, estamos enfrentados a nuevos retos, necesitamos que acá también nos renovemos, ¿cómo hacemos para renovar también el liderazgo? Entonces, una cosa es, podemos invitar a esos más antiguos y de mayor edad a que ellos mismos se renueven, pero sabemos que no es suficiente, también necesitamos traer gente nueva. ¿Cómo lo vamos a hacer? De a poquito, sin que sea algo como de choque o agresivo, porque también va a generar resistencia. Sería como la recomendación. ¿Alguna otra pregunta, Dina? Sí, señora, ya por acá una de las últimas.
¿El líder debe ser un profesional superior? Lo que pasa es que nosotros tenemos una mirada muy errada del líder. Pensamos que el líder es una persona que tiene que tener 20.000 títulos, ser maestro, tener maestría, especialización, certificaciones, y que adicionalmente tiene que tener como un poder de mando, ¿cierto? Y nuevamente esa visión de liderazgo está pues como muy mandada a recoger. El líder es un líder que debe tener obviamente y dominar su conocimiento técnico en los retos técnicos que tiene su labor, ¿cierto? Si yo voy a liderar un área de TI, pues yo tengo que tener un conocimiento sobre TI desde lo técnico, ¿cierto? Pero no necesariamente tengo que tener una maestría ni 20 certificaciones, puede que yo sea muy autodidacta y sepa más que el que tiene las 2 certificaciones y las 3 maestrías. Yo creo que no se trata de eso, se trata de, pues, qué tanto he podido yo en mi vida personal y profesional incorporar conocimientos, bien sea desde lo autodidacta o desde el estudio formal, pero no tengo que tener miles de títulos, pero sí poderlo poner en práctica, pero sobre todo, ¿qué ser humano soy yo? ¿Cierto? Y el liderazgo hoy no está asociado necesariamente a tener personas a cargo. Tenemos muchos líderes naturales en la organización sin personas a cargo que tienen aportes importantísimos y bellísimos para la organización. Yo creo que tenemos que empezar a romper como ese paradigma que tenemos de qué es un líder y trascender un poquito a una mirada más integral y más sistémica. Y sin decir esto, pues, que va a ser una persona que tenga cero conocimiento sobre lo que debe hacer. ¿Listo, Dina? Muchas gracias, Tatiana. Y ya por último, ¿cómo se llama el libro que tú recomiendas? Creo que fue el primero que mencionaste, que has mencionado más en toda la conferencia. Bueno, se llama Reinventar las organizaciones, es de Frederic Laloux. Lo encuentran pues en internet, creo que se puede comprar en cualquier librería de acá, y es muy, muy inspirador. Antes de que se vayan, me gustaría pues que por el chat nos dijeran qué se llevan, qué les gustó de la charla, qué cambiarían. Ese feedback para nosotros es clave y nos alimenta también mucho como para futuros espacios de este tipo. Entonces, si nos pueden dejar eso en el chat, se los agradezco. ¿Qué se llevan de esta charla? Bien sea qué refuerzan, qué aprendizaje nuevo, qué inquietud se llevan, qué cambiarían, es clave para nosotros. Entonces los invito a que nos dejen esa información en el chat, que es valiosa para nosotros. Gracias a quienes nos acompañaron, a quienes estuvieron en este espacio. Para mí es muy grato compartir con ustedes. La mejor forma de aprender es enseñar, o transmitir lo que uno ha sembrado en uno, y siempre aprendo mucho de estos espacios. Un abrazo muy, muy fraternal para todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Tatiana. Por acá nos dicen que excelente, mil gracias. Muchas gracias también a todos los que participaron en esta conferencia. Los invitamos a responder una breve encuesta y de esta manera contarnos cómo fue su experiencia de servicio. El link se les enviará a través de sus correos electrónicos. De igual forma, los invitamos a consultar toda la programación de los eventos virtuales que tendremos durante estos días en cámaramedellín.com y en las demás redes sociales de la Cámara. Feliz día para todos.